bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales, el conocimiento de la verdad. Es la manifestación del Hijo del Hombre, porque cuando viniera el Hijo del Hombre, lo que iba a traer o lo que trajo es una información de cuáles eran las cosas espirituales que habló Jesús de Nazaret. O sea, toda la humanidad tiene una confusión. Ellos están en una ignorancia de lo que son las cosas espirituales. Ellos solo conocen las cosas materiales. Cuando viene la enseñanza del Espíritu, entonces se aclara la verdad de la predicación de Jesús de Nazaret. El mismo Jesús de Nazaret dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad es la enseñanza correcta con el entendimiento correcto de la misma doctrina que predicó Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret vino a esta tierra, Él era el único que traía el beneficio, oiga bien, para que el hombre recuperara su verdadera identidad. ¿Cuál era su verdadera identidad? Identificarlo como hijo de Dios. Digo, no para todos, sino para los que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero como no había un entendimiento correcto, entonces nadie se podía manifestar como hijo de Dios. Hace 2000 años vino Jesús de Nazaret y Él se manifestó como el Hijo de Dios. Se manifestó como el Mesías, como el Cristo. Entonces quiere decir que la promesa que Dios le había hecho a Abraham se había cumplido con la venida de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret venía como hijo. El propósito de la predicación, la doctrina o la enseñanza de Jesús de Nazaret era que todos tuvieran el mismo entendimiento de las cosas de Dios como las tenía Él o como las tuvo Él. Pero nadie podía entenderle. Ahora, 2000 años después, viene la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor sirve para que los ojos del entendimiento sean alumbrados del hombre y poder conocer su verdadera identidad. Por eso José Luis de Jesús, cuando él enseñó la gracia, él no dio la verdadera identidad. Y él mismo lo dijo en una predicación. Yo no les he dado la verdadera identidad. Yo les predico en blanco y negro. Cuando venga la transformación, dijo, o cuando venga el Hijo del Hombre, entonces van a conocer la verdad. Van a conocer su verdadera identidad. Y esa verdadera identidad es que usted se manifieste en conocimiento como el Hijo de Dios. Entonces, usted va a saber por qué usted es hijo de Dios. Es bien sencillo, porque sale a luz la verdad. La verdad era lo que Jesús de Nazaret predicó. Dijo, para que todos sean uno, como yo y mi Padre somos uno. Llamó dioses a todos aquellos a quienes vino la palabra. Entonces, quiere decir que todo el propósito de Dios era que el hombre recuperara su verdadera identidad. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia sin el entendimiento del Espíritu, mezclamos todo por ignorancia. Entonces, desde que comienza uno a leer la Biblia en el libro de Génesis hasta Malaquías, es un viejo pacto. O sea, Dios trató con el hombre, pero cuando aparece Jesús de Nazaret, entonces viene un nuevo pacto.
había que dividir lo que es el nuevo pacto y lo que es el viejo pacto. Quiere decir que antes de que viniera Jesús de Nazaret, no había ningún beneficio para que el hombre conociera su verdadera identidad. Solo habían figuras. De hecho, Moisés dio la ley. Y Moisés era solo una figura representativa de lo que iba a venir. Cómo conocer la verdadera identidad. Cuando leamos lo que está escrito, entonces vamos a ver el entendimiento de las cosas que sucedieron antes de la venida de Jesús de Nazaret. Antes de la venida de Jesús de Nazaret aparece Abraham, aparece Noé, aparece Moisés, aparece Isaías, aparecen todos los profetas. Pero ahí no había ningún beneficio, porque si allí hubiera habido beneficio, ¿para qué venía Jesús de Nazaret? Entonces, cuando viene Jesús de Nazaret, Él trae la unidad del hombre con Dios, pero no se pudo entender. Quiere decir que antes de que viniera Jesús de Nazaret, todos estaban separados de Dios. Eso se llama pecado. Cuando aparece Jesús de Nazaret, Él era el único que estaba unido a Dios, por lo que tenía en su mente. O sea, era un hombre de carne y hueso, con la mente que Dios había puesto en ese cuerpo, que era hijo de Dios. Entonces aparece el primer hijo de Dios. Por eso se llama el primogénito. Ahora bien, el propósito era que no solo él fuera hijo, sino que aquellos que le entendieran su predicación también iban a ser hijos. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret en Juan 10, 34 en adelante nos enseña que todo aquel a quien vino la doctrina, la enseñanza correcta, iba a ser hijo. Pero él lo dice de otra forma. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra y la escritura, no puede ser quebrantada. Entonces tenemos que aprender a dividir lo que era un viejo pacto, lo que es un nuevo pacto. Entonces, en el viejo pacto, oiga bien, aparecen sacerdotes establecidos por medio de la ley de Moisés. Entonces, antes de Moisés ya estaban los levitas, que eran los que manejaban el sacerdocio para poder tener acceso al lugar donde Dios estaba. Pero Dios simplemente era una manifestación que nadie la podía ver. Entonces ellos creían que al llegar al templo, entonces podían tener una comunión con Dios, cosa que no era cierto, porque eso era una figura. La verdadera comunión del hombre con Dios viene hasta que hay un entendimiento de las cosas que predica Jesús de Nazaret. Entonces ya todos los que escuchan la palabra se pueden llamar hijos de Dios y hermanos de Jesús de Nazaret. Al ser hermanos de Jesús de Nazaret, entonces entran como herederos y coherederos con Cristo. Esto lo explica el libro a los Romanos. Entonces, habían sacerdotes que entraban al lugar santísimo. Eso lo podemos ver nosotros en lo que Pablo le escribe a los hebreos. Los sacerdotes que estaban antes. Cuando viene Jesús de Nazaret, Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que este era un sacerdocio diferente, porque no era igual al de la ley. Este era el único sacerdote, no hay más sacerdotes. Quiere decir que los sacerdotes desaparecieron cuando aparece Jesús de Nazaret. La pregunta es, ¿por qué hay sacerdotes hoy en día? O ministros que engañan a la gente diciéndoles que los van a llevar a la presencia de Dios. No,
el único que lo puede llevar a la presencia de Dios es Jesús de Nazaret a través de su predicación, pero con el entendimiento correcto. ¿Les parece que he hablado mucho y no he comenzado a leer? Bueno, pero es que así lo requiere esta enseñanza. Jesús de Nazaret viene como el sumo sacerdote. Viene como el único, que es eterno. ¿Por qué? Porque para eso fue que Él murió y resucitó, para ser Señor así de vivos como de muertos. Eso dice conforme lo que está escrito y lo hemos leído. Pero entonces comienza la predicación correcta, enseñada por medio del Hijo del Hombre, de lo que Jesús de Nazaret tenía como beneficio. Y esta es una de las enseñanzas del Hijo del Hombre que le está enseñando la forma correcta. Cómo recuperar entonces el hombre o el ser humano su verdadera identidad. El caso que tenemos como figura es el caso de Moisés. Moisés nació hebreo, pero como todos conocen la historia, Moisés fue a parar por medio de una canasta y un río con la hija de Faraón. Entonces Moisés fue educado como un faraón, porque era príncipe, él iba camino a Faraón. Entonces, él resulta que tenía una cultura, una enseñanza distinta a la de los hebreos. Entonces, cuando comienza a crecer Moisés entre los egipcios, entonces comienza a darse cuenta que los hebreos eran esclavos de Egipto. Cuando él conoce su verdadera identidad, entonces regresa a donde pertenecía. Lo mismo pasa con el ser humano. O sea, somos hijos de Dios cuando nacemos, hablando de los escogidos. Pero cuando crecemos, si estamos en un pueblo, en un país donde hay tanta idolatría e ignorancia, lo primero que hacen con nosotros es bautizarnos. Y ese tal bautismo ya lo introducen a uno en los términos religiosos. Pero en el camino decide que es bueno salirse de ahí porque no pertenece ahí, buscando la verdadera identidad. Y pasa a ser protestante, evangélico. Entonces, no es esa su verdadera identidad, pero él la anda buscando desesperadamente. Hablando del ser humano de estos tiempos, porque desconocen cuál es el verdadero propósito de la predicación de Jesús de Nazaret. O sea que en las dos partes hay idolatría, hay adoración para Jesús de Nazaret. Él no quiere que le adoren. Oiga bien, él no quiere que lo idolatren, él quiere que le entiendan la verdadera palabra, la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. Entonces, vamos a comenzar a leer rápidamente para poder tener entendimiento entonces de las cosas que estaban antes de que viniera Jesús de Nazaret. Profetas, historia y todo eso eran solo figura. El verdadero propósito de Dios es que el ser humano conozca su verdadera identidad. Y entonces ya se manifiesta como un hijo de Dios. Vamos a leer primero entonces lo que dice en Juan capítulo 1, versos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esto ya lo hemos leído varias veces, muchas veces. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que vino Moisés con una ley, vino Jesús con la gracia y la verdad. Pero hasta ahí nadie
conocía a Dios, sino que dice que cuando viene el Hijo que está en el seno, Él le da a conocer. ¿Por qué? Porque Él trae el entendimiento correcto de la misma doctrina que predicó Jesús de Nazaret. Por eso se llama la segunda venida del Señor. Primero vino, predicó, lo clavaron, resucitó y se fue. La segunda venida era no con el mismo cuerpo judío. No, lo que venía era el mismo espíritu. Espíritu quiere decir doctrina, enseñanza. Entonces, cuando venga el espíritu de verdad, Él los llevará, los guiará a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir. Él me dará gloria, dice, porque hablará de lo mío, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el proceso del Hijo del Hombre. Enseñar la verdad de la segunda venida del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que vino Moisés, dio la ley. Y la ley tenía que ser quitada. Viene Jesús de Nazaret y Él predica la gracia. ¿Por qué? Porque ya no es por ley, ya es por creer. Predica la gracia y la verdad. Pero nadie la entendió. Viene el Hijo del Hombre y Él le da a conocer. Quiere decir que Él revela cuál es el misterio de las cosas espirituales. Y así es como ahora usted y yo somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, de las mismas cosas que tenía Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso fue la enseñanza anterior, la enseñanza pasada. Entonces dice que la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y el Hijo del Hombre, Él le muestra, le da a conocer al Padre. Vamos a ver si esto es cierto. Juan 3, del 6 al 15. Fíjese bien. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay que dejar el viejo pacto y entrar únicamente en la predicación de Jesús de Nazaret. Todo lo que es figura, lo que es práctica, lo que es costumbre, no hay que hacer nada. Por eso es que la fe viene por el creer. No hay que hacer nada, solo creer. Entonces dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque los maestros de Israel solo enseñaban el sacerdocio levítico, o sea, todas las prácticas judías. Pero los judíos, oiga bien, no pertenecían al sacerdocio. Ellos solo venían a cumplir las cosas que los levitas determinaban que había que hacerse para llegar a Dios, cosa que no se podía hacer. Esas prácticas nunca llevaron a nadie a la presencia de Dios. Entonces dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. ¿Por qué no querían creer en Jesús de Nazaret? No querían creer, que todo era solo en entender la predicación de Jesús de Nazaret. Claro, no se podía entender porque no había una explicación clara, una explicación lógica. Estas predicaciones del Hijo del Hombre traen la verdad escrita y traen mucha lógica. Entonces dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay cosas terrenales, viejo pacto, y cosas celestiales en el nuevo pacto. Eso hay que separarlo, por eso está bien claro, carne y espíritu, viejo y nuevo, no es lo mismo. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir que
para esto, poderse predicar, tenía antes que estar en el cielo, bajar del cielo y estar nuevamente en el cielo. Esto lo hace el Hijo del Hombre para poder tener estas enseñanzas. Entonces dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, oiga bien, no tenían que hacer nada. Ellos estaban a punto de morir. Solo ir a ver la serpiente y con ver esa serpiente que se había levantado, creer en esa serpiente y se sanaban del veneno de la mordedura de las serpientes. Así cuenta la historia. Eso es solo la figura de cómo iba a venir el Hijo del Hombre. Porque dice que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la figura que mostró Moisés allá. Entonces dice, para que el Hijo del Hombre sea levantado, pues para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces había que creer en la predicación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre trae la verdad predicada por Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret es el sumo sacerdote que lo lleva a la presencia de Dios. ¿Cómo llega usted a la presencia de Dios? No como un templo físico, como cree la religión, llegando los domingos a la hora dominical aquí, allá, y todas las prácticas que sacaron del viejo pacto. Eso no sirve. Solo es creer en la predicación de Jesús de Nazaret. Entonces, si usted ha creído en la predicación de Jesús de Nazaret, usted está en el lugar exacto, en el lugar correcto, en el lugar santo y perfecto. Porque esa es la perfección. Entonces, quiere decir que el único que lleva al hombre a la presencia de Dios es Jesús de Nazaret. Lo vamos a leer ahorita. Entonces vamos a ir a Hebreos 7:11, por si lo quiere leer en su casa. Si pues, oiga bien, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que es el de la ley, el que le mencioné, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Quiere decir que por el sacerdocio levítico se recibió la ley de Moisés. Entonces dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Quiere decir que a Jesús de Nazaret no lo nombraron sacerdote los levitas. A Jesús de Nazaret lo nombró sacerdote el mismo Dios. Porque los levitas terminan su función, terminan su trabajo. Entonces, ahora entendemos claro por qué hay que dejar todas esas costumbres. Porque de ahí sacaron la religión. Entonces sigue diciendo, según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque en Aarón venían todos los sacerdotes. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si cambiaba el sacerdote, ahora el único sacerdote era Jesús de Nazaret. Entonces también tenían que quitar la ley. Se cambiaba la ley. Por eso dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Quiere decir que el nuevo pacto era eso, cambiar la ley. Ya no va la ley de Moisés, ya no van las costumbres judías, ya no va todo eso, solo la predicación de Jesús de Nazaret. Entonces dice, haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ellos no tenían nada que ver con los que ponían los sacerdotes. Ellos solo estaban los judíos para cumplir esa ley.
Y para cumplir esos mandamientos de ir al templo y purificarse, celebrar las fiestas judías y todo. Y ahí vino Jesús, pero no era como sacerdote. Entonces dice, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí lo dice. Y esto es aún más manifiesto a semejanza de Melquisedec. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Por eso es de que Jesús venía según el orden de Melquisedec, porque cuando vino Melquisedec, él apareció de la nada, sin genealogía, sin padre, sin madre. Entonces él simplemente apareció, y ese era Melquisedec, y recibió los diezmos de Abraham. Después vamos a hablar de esos diezmos y de por qué hoy en día hay que dar los diezmos, pero solo los que son escogidos de Dios. Entonces dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, por eso Jesús era sacerdote para siempre. Ya después de que murió y resucitó, nadie más, oiga bien, podía ser sacerdote. Ahora todos estos que se llaman sacerdotes, como decimos nosotros aquí, por chutes, a ellos nadie los llamó, según la verdad. Ahora según su religión, sus tradiciones y todo, ahí los mira usted. Pero bueno, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, que fue Dios. Juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, cuando nombró a Jesús sacerdote. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el que ya les mencioné. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podrían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es Jesús de Nazaret. Esto que leyó está más que claro. Está escrito. Entonces, todas las prácticas que se llevaron a cabo anteriormente no sirven, porque si no, ¿para qué venía Jesús de Nazaret o el Cristo? Si usted quiere honrar la presencia de Cristo, la vida de Jesús de Nazaret, tiene que creer en él. Ahora, si usted cree en las prácticas judías, costumbres y todo, que vienen los profetas, que nació Moisés, que Moisés hizo, que Moisés dijo, que Moisés practicó, que a Isaías le dieron, que a David recibió, no, esas son historias y solo son figuras. El verdadero sacerdote es Jesús de Nazaret.
y la predicación que él tenía, que es el Hijo de Dios. Entonces, entendiendo las cosas espirituales, mire hasta dónde vamos ya. Usted tiene que sentirse seguro, 100%, conforme a lo que está escrito, conforme a la verdad que aquí está escrita. Yo nunca le he leído algo que no sea esto que está escrito. Y siempre le digo y le repito, búsquelo en su casa. Nada le cuesta. Para saber si en verdad esta es la verdad. Ahora pues, creo que esto ha sido todo por esta oportunidad. Y nos veremos hasta una próxima. Mientras tanto nos declaramos como hijos de Dios, como herederos de la promesa y como lo que somos, bendecidos con toda bendición.